¿Cómo es recibir el encargo de una hermandad para ser la devoción de toda la vida de todos los hermanos de esa cofradía, Antonio? Pues la verdad que lo primero es un respeto muy grande, un compromiso grande, que sabes que te echa y tiene eso, la responsabilidad de hacer una imagen que va a estar al culto, que tienen que orarle, que tienen que tomarle devoción, que es lo... Y sobre todo eso, que sea totalmente religiosa, para que esa imagen cumpla con su función. Ese es el reto que nos planteamos en cada una de ellas, porque la imaginería, si no fuese por ese motivo, ¿no? Por cómo lo hacemos los imagineros, que es lo que nos distingue o nos diferencia del escultor, es que tenemos que meterle esa unción y ese compromiso de que esa imagen sea devota y te invite al culto, te invite a la oración. Entonces ese es el compromiso más grande que tenemos desde el primer momento que nos plantean la imagen de un Cristo, de una Virgen o de un santo. ¿Y cómo es la presión de esa hermandad que continuamente te visita al taller y se ilusiona o a veces tiene dudas en cómo piensa el imaginero y en este caso Antonio? No, hombre, presión no, porque desde el momento primero que vienen a ti, vienen ya con una idea. Ellos vienen porque sabe cada uno en este trabajo, como está Romero Zafra, como estoy yo, como está Miguel Ángel, como quien se ponga o se haga cargo de hacer la obra, ellos saben a quién viene y de qué manera más o menos el escultor necesita su tiempo y eso lo saben ellos. Todo lo que sea meter una prisa, una bulla, en este caso en una imagen, que como tú has dicho bien antes, va a ser para toda la vida, sería absurdo, ¿no? Entonces yo creo que ellos son pacientes y saben esperar, porque están jugándose eso, y yo pienso que esa última palabra la tiene el imaginero. Y a veces, pues, si tenemos que enrearlo, pues se le enrea un poquito. Ya va, no te preocupes que esto, aunque le queden 2 meses, pero es la única manera de que tú tienes que quedarte satisfecho de tu trabajo y a ellos tienes que darle lo mejor. Entonces, una mentira piadosa se acepta. ¿Y es complicado enfrentarse al barro o a la primera vez en la que tenemos que definir esa idea, la primera vez que tenemos que convencer a la hermandad? Tenemos el barro vacío y tenemos que darle forma. Tenemos exactamente, disponemos de un volumen de barro, pero ese es el reto más bonito y más grande que tiene el imaginero. Es cuando empieza a crear, cuando pone en marcha la imaginación con sus manos y ya pues empieza a tomar forma la materia. Esa es quizás para nosotros es el momento más bonito, más quizás que la madera, porque es donde está la creación, es donde surge y donde tú vas viendo cómo la expresión va surgiendo, o el dolor, o el movimiento, o esa tela, parece tela o no parece tela. Ahí está para que esas dudas en esa materia que es manejable se pueda resolver bien. Entonces para nosotros, por lo menos para mí, es el momento de más ilusión y el que más me gusta, el modelar. ¿Y cuál fue la primera vez que te enfrentaste al modelaje? ¿Lo recuerdas? Bueno, sí, pero fue antes. Yo desde pequeño quiero recordar que ya con 6, 7 años empezaba a hacer mis primeras figuritas de Belén, porque en septiembre yo ya me tenía mi Belén montado y era muy propio en mí irme al Tejar de Vistalegre, eso está donde hoy están los 9 ministerios, y yo cogía barro, me lo traía a casa y yo hacía mis propias figuritas, las pintaba con polvo de estos de ton, de encalar las casas. Me buscaba la vida para... Entonces el barro ha sido una materia que yo desde pequeño ha sido mi forma de juego y mi forma de desarrollarme como artista. Y el juego de un infante se convierte en la profesión ya en la vida posadolescente, ya en esa juventud, y llega la Hermandad de la Esperanza. Bueno, no es tan rápido. Antes ha habido un intervalo porque yo fui antes delineante, antes que fraile y cocinero. Entonces, pues... estuve 17 años dedicado a la delineación. Primero estuve en el Ministerio de Obras Públicas y luego después estuve 7 años más en la empresa municipal de agua. Total 15 años de mi vida. Pero eso siempre ha estado ahí, siempre, ¿no? Y yo desde pequeño ya me gustaba la Semana Santa, ya admiraba los pasos y las imágenes, y a Cerrillo, que lo conocí también. Tendría yo como unos 20 y algo años por ahí cuando yo conocí a Cerrillo, vistiendo a la Esperanza en el cocherón de Santa Isabel. Entonces aquello ya me motivaba, y ver las procesiones, las Semanas Santas, eso para mí era esperando a que llegase ese momento. Entonces eso siempre estaba ahí. Lo que tenía ese parón de que decidirte a eso
fue gracias a la... porque así porque sí, yo decía, un imaginero, quizás el día casero, que llegar a ser imaginero, que una figura tuya esté ahí encima y sea mirada, eso era grande, eso era muy lejano y muy fuerte. Pero con suerte y gracias, estando yo ya amigo, y éramos amigos desde esa edad, desde los 19, 20, de Romero Zafra. Surgieron luego al tiempo las exposiciones de la Merced y la que se hicieron en la Diputación. Y esas exposiciones dieron lugar a que decidiéramos exponer en esas exposiciones. Y fue a partir de ahí, de esas exposiciones, desde el primer año que expusimos, ya nos salieron los primeros trabajos. Tanto a Paco, que hizo la del Rocío y Lágrimas, como a mí, que hice el Nazareno de Adamú y otra para Don Benito, la Virgen de la Soledad. Entonces ya lo demás se ha venido ya rodado. A partir de ahí ya empezó luego La Esperanza, luego empezó el Discernimiento de Montilla, luego La Paz, y así fueron ya hasta hoy, ¿no? Donde no hemos parado, tanto Paco como yo, hemos estado continuamente en el trabajo. Pero volviendo a La Esperanza, hay una foto, yo creo que es la memoria colectiva de todos los cofrades cordobeses, que en esa iglesia de San Andrés, Antonio disponiendo a los miembros de la Hermandad de la Esperanza para componer ese misterio que él ya estaba imaginando en su cabeza, en una ciudad que no tenía misterio, además. Ese fue el momento, dijésemos, bonito, importante en en mi carrera. Eso fue motivado por Fray Ricardo, que fue el promotor y ha sido el promotor y el que dio el impulso a la cofradía y a la Semana Santa de Córdoba. Él traía de Sevilla toda esa frescura de estar allí, de vivir allí, y eso pues empezó a traerlo para acá. Y él allí conocía los grandes misterios y las grandes vírgenes, los grandes montajes que se hacían para besamanos, para cultos, para todo. Y eso empieza a inculcar a las hermandades poco a poco. Y ese misterio, la hermandad habló con él primero, no conmigo directamente. Primero habló con él quién podría hacer eso. Y entonces él pensó que Antonio podría embarcarse en ese proyecto. Y entonces eso que tú dices, eso que tú recuerdas, fueron una fotografía, se planteó el paso desde el papel, lo que eran las medidas del paso, de la mesa, se pusieron allí, entonces buscamos a personas de la misma hermandad para que uno hiciera de Cirineo, otro hacía de Cristo, otro hacía de... cada uno iba a ocupar el lugar de cada figura. Y se hizo la composición para ver los espacios, el volumen, las diferencias de altura para el protagonismo del Cristo, que no se le quitase, porque partíamos ya que era un Cristo de una medida muy mediana, tendría en eso pues unos 70, unos por ahí. Entonces tenemos que hacer figuras de acuerdo a esa imagen para no quitarle su protagonismo. Y por eso se planteó el proyectar ya cómo quedaría o cómo sería más o menos el espacio y los personajes y cómo intervenían cada uno. Y eso fue muy interesante, porque de verdad que sirvió bastante, porque luego se planteó, está en el paso resuelto luego. Y ese fue el primero de los varios misterios de los que ha ido haciendo Antonio Bernal. Muchos misterios, porque a continuación de ese, ya te digo, después de ese vino ya el de Montilla, del Descendimiento. Y entre medio ya se empezó La Paz. Y después del de La Paz estuve también haciendo, es que ya son tantos, el Prendimiento de Córdoba, también se hizo por ese momento. Empecé con la Cena de Jaén, con la Santa Cena, luego Cabra también, luego vino Elche y bueno, no sé cuántos de los pueblos, si es que eso ya he perdido la cuenta, tendría que ir despacio para acordarme uno por uno así cronológicamente el tiempo, pero que sí, yo estaba haciendo misterio. Yo digo el misterioso siempre, porque Paco es verdad que se dedicó más al Cristo y a la Virgen, y yo la verdad que lo que es la escena, la escenografía de representar un grupo escultórico, de lo que es la conexión, el diálogo entre las figuras, para mí eso me motivaba y me daba mucho más, no sé, una inquietud de que tenía que resolver eso, para mí era mucho más atractivo que el hecho de hacer una Virgen o un Cristo, que por supuesto, hombre, hacer los titulares es lo máximo. Pero, y lo he hecho, ¿no? Porque con los misterios a la vez algunos no, por ejemplo en Córdoba, pero sí otros, por ejemplo ahora Bondad lo tiene, y el de Montilla también lo tiene, el de Jaén también lo tiene, el de Málaga, es decir que lo que son titulares he hecho mucho, y luego a particulares, y luego a también de incluso hermandades solo hacer lo que son titulares, pero que de siempre he tenido un atractivo especial por el grupo escultórico, porque es algo que me ha hecho mucho más completo como escultor, el tener que, no solo la expresión, el dolor,
sino también movimiento. Lo que te he dicho, que haya un diálogo entre las figuras, que vea una escena, porque esos son segundos que te pasan por delante y tú tienes que resolver eso lo más rápido posible y didácticamente para que te dé idea del misterio o el momento que te está pasando por delante, que representa. Y entonces pues eso lleva a un estudio de que cada personaje esté en su sitio y en su momento para que sea más legible. Y ahora vamos a bajar al barro, nunca mejor dicho. Antonio, ¿qué diálogo le gusta más de los que has compuesto? ¿Qué diálogo tienes más en la cabeza? Que dices, aquí lo conseguí, aquí se consiguió lo que estaba en mi cabeza. Es muy difícil decirte porque yo creo que en cada uno, desde el momento que tú ya entras en contacto con la hermandad, entra una ilusión y entra a empezar a proyectar y tal. Te puedo decir que unos dan más trabajo que otros, porque sean más complejos que otros. Vamos ahí al ejemplo, Pero, por ejemplo, el descendimiento de Cabra, esa postura del Cristo, que ya era un Cristo totalmente casi abajo, y que lo recibía esta Arimatea, está con él apoyándolo sobre la pierna en una tercera escalera. Es decir, que ahí yo ya no fue hacer lo de normal que hacemos del descendimiento, las dos escaleras detrás, con el paño, sino que ese Cristo ya estaba totalmente recibiéndolo San Juan, recibiéndolo José de Arimatea, la Magdalena también está cogiendo la mano. Entonces ahí había unas conexiones y había un movimiento, un dinamismo que eso de resolver a nivel de trabajo es mucho más complejo que otras cosas. Y entonces pues siempre vas buscando eso, el rizar el rizo, ¿no? En cada uno. Y pues los misterios igual, también pasó con el de la O, el Cristo, hacer una levantada, una caída, que no es caída, que está como levantándose ya de la caída. Todo eso te resulta más complejo. Hay cosas que son más sencillas porque está más hecho, más estudiado, estamos más acostumbrados a verlo, que cuando vas haciendo cosas o innovando en movimiento o en forma pero el artista tiene eso, es la creación, es la creatividad, es el hacer cosas nuevas y el sorprender. Y a Antonio no solo le quedaron los misterios, sino que al final llegaron las imágenes principales y además en la ciudad de Córdoba, donde es lo complicado. ¿Cómo fue recibir el primer encargo de un titular para una cofradía? El primer encargo de un titular me parece que fue el de, no sé si fue el de Bondad, o posiblemente sí. Pues hombre, esa hermandad apostó por mí y yo se lo agradecí, ¿no? De que hacer un Cristo para Córdoba para mí era muy importante. Por lo que te decía antes, si no me quedaba en los misterios, tenía que hacer un Cristo también para que viesen que un escultor no se limita a una cosa, el artista puede abrir el abanico de posibilidades. Y entonces pues fue bonito crear ese Cristo. Yo había hecho ya los del descendimiento de Montilla, con una línea muy primeriza que empezamos muy influenciados por la escuela sevillana, todas las cosas de Montañés, de Mesa. Entonces esos Cristos pues no tenían todavía esa personalidad o identidad del artista, estaban ahí como más así. Luego ya hice el cautivo de Ruz, que en ese ya creo que ahí hay algo más personal. Ahí es un Cristo ya que me identifico ya más con ese estilo. Y entonces luego después viene de Bondad, y viene también los que he hecho en particular, el de Linares, viene este que estáis viendo aquí. Entonces esos Cristos ya tienen esa impronta donde ya puedes identificar o puedes ver ese estilo ya más tuyo, más personal. Y eso es lo bonito del artista, que tenga ese sello donde tú veas una obra y puedas definir rápidamente esto es de Antonio, este es de Paco, esto es de Miguel Ángel. Es decir, que cada uno tenga su estilo, o es de Dubé, o es de quien sea, pero que tenga esa identidad tan propia, ¿no? ¿Y te has sobrecogido alguna vez la intimidad del taller cuando estás culminando ya una obra? Muchas veces, sí. Muchas veces las vírgenes y todo te llenan. Tú te metes en la obra y te metes a veces a tanto que pues el sentimiento no lo puedes dejar atrás y te aflora a veces cuando ya lo termina o cuando le ves la expresión de los ojos, efectivamente, y ves que cumple, ¿no? Con lo que tanto luchas, ¿no? Por conseguir, que eso que motive, que te enganche, que te dé el pellizco, lo que le queramos llamar, ¿no? Y si eso lo tiene un Cristo que dice, este tiene tirón, o este Cristo es como te dice, esto es un cañón, esas expresiones que decimos cuando algo vemos que cumple lo que realmente vamos buscando, que cuando la hermandad lo vea, esa impresión sea lo suficiente, lo ves en las caras, es decir, cuando vienen y los miras y le presentan la obra, tú ves rápidamente si el Cristo sí ha cumplido.
Y eso está porque las expresiones y algunas lágrimas que brotan y algunas cosillas así que te conmueve. Y yo también, pues, normalmente me suelo conmover igual, me emociona lo mismo. Bueno, Antonio, ya para acabar esta trayectoria, aunque todavía le queda tiempo para rato, recibió un premio esta semana. ¿Cómo recibiste el premio Averroes cuando te comunicaron? La verdad que para mí es un gran orgullo recibir ese premio y más el nombre de Averroes, un filósofo y un personaje de tanto peso, ¿no? Que ese premio para mí es muy, muy importante en el sentido de que yo las personas que conozco que han recibido ese premio son personas de altura en el sentido de gran valor. Entonces yo no me considero que mi trabajo que llevo tanto tiempo y tal, pero no me lo esperaba. Sinceramente no me lo esperaba y ha sido para mí un orgullo grandísimo recibir de Córdoba ese premio. Y que también sea la primera vez que se le da a un escultor, pero a la imaginería. Para mí más satisfacción todavía, ¿no? Porque a la escultura, a la pintura, pues sí se la ha dado, hace unos años se le dio a Belmonte, muy merecido también, ¿no? Y a otros, y a Antonio, el hiperrealista, ¿cómo no me sale el nombre? Antonio López, el hiperrealista, el dibujante, el pintor, y hombre, es maravilloso, ¿no? No se puede ser ya, ¿no? Y entonces cuando tú ves cae sobre ti un premio de esa envergadura, viendo la talla, como te he dicho, de los artistas y de las personas que reciben estos premios, pues te enorgullece mucho. Pero sobre todo que haya sido la imaginería, eso me ha gustado mucho, porque un reconocimiento a este trabajo, no por mí, sino por tanta gente que nos dedicamos a esto y se ha dedicado a esto, y como siempre lo han tenido ahí, en ese que si es arte o si es artesanía, yo pienso que es un arte y muy grande. Pues ya solo me queda decirte que te veremos, espero, en el plató de Santi Cofrade, no sé si engañando a Paco Romero, a Miguel Ángel González. Sinceramente no te lo aseguro. Aquí todavía que estoy en mi terreno, pero tú sabes que yo no soy muy de hilo nervioso y que no es lo mío. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias, de corazón, gracias.